Médica Continua de AMEC, Venezuela. Es un honor hoy tener como conferencista al doctor Rafael García Chacón. Es un reconocido médico con más de 35 años en la investigación y ejercicio profesional en el área de terapias complementarias como es medicina natural, psicoterapias, terapias manuales, entre otras. También es cofundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural, se conoce como Solamenat, docente de posgrado de Medicina Natural en el Instituto Superior de Ciencias Médicas en Camagüey, Cuba. También facilitador en entrenamientos de vida saludable y autor de más de 20 libros, imagínense. Y frecuente ponente en congresos y seminarios internacionales. Hoy le damos la bienvenida a un gran doctor al cual le tenemos mucho aprecio. Es un reconocido facilitador de la medicina integrativa, el doctor Rafael García Chacón. Bueno, doctor, bienvenido. Todo suyo, el micrófono. Gracias, doctor José Tomás. Pues gracias por la invitación que me hace AMEP para esta, digamos, conversación sobre lo que es la dieta antiinflamatoria. Y sí, lo que queremos ahora nosotros es dar un recorrido breve por la parte de investigación y práctica de la misma. Y la idea es que en cualquier momento pueden prender su micrófono, hacer preguntas o usar el chat. Y de todas maneras yo estaré en el grupo al menos unas 48 horas por si tienen a hacer preguntas del tema, pues con mucho gusto. Ok, entonces empezamos. Como es lógico, cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, empezamos por definir inflamación. Y pues, digamos una respuesta, la manera más general de hablar de inflamación es decir que es una respuesta del sistema inmunológico del organismo frente a invasores como bacterias, virus, hongos o también frente a agresiones, un golpe, una herida, un contacto con sustancias químicas. Y en sí es un mecanismo de defensa, como todos sabemos, como lo vimos en la facultad de medicina, por lo menos cuando yo estudié se hablaba de dos tipos de inflamación, digamos la buena y la mala. Y realmente la inflamación se llamaba buena a la inflamación aguda y mala a la inflamación, digamos, crónica. Hoy día el conocimiento científico nos permite hablar un poco mejor de esas cosas y además de esta inflamación aguda, conocida y corta, benéfica, y de esa inflamación crónica que va dañando los tejidos, hay otros tipos de inflamación que tenemos que conocer. Una, la inflamación hiperaguda, que puede matarnos incluso. Un ejemplo es la famosa tormenta de citoquinas que ocurre en algunas enfermedades, que lo que mata es la tormenta de citoquinas más que la enfermedad, una reacción hiperaguda del sistema inmunitario. También otra reacción hiperaguda del sistema inmunitario es el shock anafiláctico. Entonces, la inflamación no solo es aguda, sino que puede ser mala y aguda cuando es hiperaguda. Y una inflamación nueva que se viene hablando en investigación desde la década de los 80 y en clínica desde hace unos 10 años, la inflamación sistémica de bajo grado. Vamos a hablar un poco de todo eso, especialmente de la novedosa, digamos, el novedoso hallazgo de que en nuestro cuerpo habitualmente, producto de nuestros estilos de vida, está inflamado de un modo general y crónico, inflamación sistémica de bajo grado, y que también eso tiene que ver mucho, muchísimo con las patologías y su desarrollo. Entonces, vamos a empezar con eso. Quien empieza a hacer estos estudios es el doctor Paul Richard, quien acuña el término de inflamación sistémica de bajo grado, y él lo encuentra en la década de los 90 asociado a infarto al miocardio y a accidente cerebrovascular, causa número uno y dos de muerte a nivel internacional. En este sentido, él encuentra que la base
del desarrollo de estas enfermedades, la aterosclerosis, cabalga sobre la inflamación sistémica de bajo grado. Esta inflamación es la que hace que nuestras arterias se vayan alterando, se vaya depositando el colesterol y luego ocurran los cambios ateroscleróticos. Entonces, ese fue un primer, digamos, campanazo del siglo pasado que inició una era de investigación en ese sentido. Hoy se sabe que no solo interviene en ese detalle, sino que al mismo tiempo es el mecanismo central en la aparición de otras enfermedades como el cáncer, la diabetes, enfermedades autoinmunes, la depresión, el Alzheimer y una lista larga. Entonces, es tan importante el papel que tiene en la aparición y desarrollo de estos problemas de salud que los investigadores la han llamado el asesino silencioso. Entonces, estamos encontrando un factor común para el desarrollo de todas esas enfermedades, que es una inflamación sistémica de bajo grado, da muy pocos síntomas, son síntomas insidiosos que puede uno no verlos en conjunto para hacer diagnóstico, puede verlos como cosas secundarias y además, pues, al ver un poquito el estilo de vida, puede uno encontrar con más facilidad esto. Entonces, ¿por qué se desarrolla la inflamación sistémica de bajo grado? Aquí están los factores que se han encontrado que causan esta inflamación sistémica de bajo grado. En primer lugar, la mala alimentación es la causa más importante de inflamación sistémica de bajo grado. También el estrés, especialmente el estrés crónico, con adicciones diversas al alcohol, al tabaco, la obesidad y aún el sobrepeso también lleva a la inflamación sistémica de bajo grado, el sedentarismo en todas sus formas y las alteraciones del sueño. Un sueño irregular, un sueño corto, una persona que duerme las 8 horas, pero resulta que se acuesta muy tarde. Cuando uno se acuesta muy tarde, los fenómenos de reparación no ocurren óptimamente, aunque duerma el tiempo suficiente. Y es otra causa de inflamación sistémica de bajo grado. Y aquí vamos a ver algunas investigaciones ya más específicas con su publicación. El trabajo de la doctora Jung-Hee Kang, que muestra que las personas con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como aquí todos los que están presentes son médicos, no voy a explicar qué es insuficiencia cardíaca porque es parte del argot médico de lo que sabemos, pero sabemos que no se trata de una enfermedad cualquiera, sino de una enfermedad que termina en la muerte. Entonces, las personas con insuficiencia cardíaca con dietas proinflamatorias tienen el doble probabilidad de morir que las personas que tienen una dieta antiinflamatoria. Es decir, el incremento de la mortalidad comparando a una persona con una dieta antiinflamatoria y una dieta habitual inflamatoria es del 50%. En otras palabras, ningún medicamento, ningún tratamiento reduce la mortalidad en la insuficiencia cardíaca tanto. Y los cambios correctos de los cuales le vamos a hablar en unos minutos sí pueden reducir la mortalidad por insuficiencia cardíaca de este modo dramático. También tengo que decirles que la dieta antiinflamatoria no lo es todo. Si, por ejemplo, cuando nos llegan a nosotros personas con insuficiencia cardíaca, además de una dieta antiinflamatoria, introducimos ayunos, monodietas, porque con los ayunos sí se puede limpiar en gran parte la basura, digamos, metabólica que hay en el corazón, producir nuevos cardiomiocitos, se producen nuevas células madre y se pueden generar cardiomiocitos y el corazón mejorar su funcionamiento. Pero eso es posible con el uso adecuado del ayuno profundo, que es otro tema diferente. Por ahora, lo que ha mostrado esta investigación del 2020, publicado en la revista Food and Medicine,
es que este, eh, se puede reducir la mortalidad de personas con este problema de salud en un 50%. Hay más. Este estudio es uno de los más importantes hechos hasta el momento sobre este tema. Es de la Universidad de Harvard, lo dirigió el doctor Jin Lu y muestra, este estudio es hecho sobre más de 200.000 personas. Une varios grupos de estudio. El más importante de ellos es el estudio sobre médicos y enfermeras de la Universidad de Harvard, que ya lleva más de 50 años y tanto. Bien, en ese grupo ya se han hecho ajustes de la década de los 90 al protocolo de investigación para también detectar inflamación sistémica de bajo grado y su correlación con estilos de vida, especialmente alimentación y los patrones de mortalidad. ¿Qué encontraron los investigadores de Harvard con integrando estos estudios que ya te digo, gigantesco, más de 200.000 personas, de un tiempo muy largo, hasta 32 años? Se encuentra que las dietas proinflamatorias tenían un riesgo aumentado de enfermedad cardíaca de 46% y de ACV en un 28% con respecto a las personas que tienen dietas antiinflamatorias. También entonces, aunque no haya insuficiencia cardíaca, el riesgo de sufrir estas enfermedades se incrementa de un modo notable. Ahí están los detalles de la investigación y saqué de la publicación esta imagen que explica en resumen qué es lo que encuentra la investigación. Se lo voy a poner un poquito más en grande. Aquí está la imagen que quería compartirles. Estas diapositivas, si ustedes lo quieren, lo podemos compartir en el grupo para que las tengan. El resumen de la investigación es el potencial inflamatorio de los patrones dietéticos habituales. Entonces, en la flecha está los alimentos con alto poder inflamatorio y en la parte inferior y en verde, los alimentos con alto poder antiinflamatorio. Entonces, aquí está. ¿Qué es lo que inflama o qué es lo que más inflama? Bien, el consumo de carnes rojas. El por qué inflaman las carnes rojas es un tema interesantísimo, porque no se trata de decir, mire, la carne roja es mala. No, se trata de decir, tiene un potencial inflamatorio importante, te produce inflamación sistémica de bajo grado. Y si tienes cualquier problema de salud, te inflama. ¿Por qué te inflama? Por varios motivos. El más conocido es porque contiene ácido araquidónico. Como saben ustedes, el ácido araquidónico es un ácido graso que es la cabeza de serie de todas las reacciones inflamatorias, de la producción de las prostaglandinas serie 2, de los leucotrienos serie 4, de los tromboxanos. Todo eso son derivados del ácido araquidónico. Y las carnes rojas contienen grandes cantidades de este ácido araquidónico. Pero no es solo eso. También tienen grasas saturadas con ácido graso de cadenas largas. Otra cosa que tenemos que superar nosotros es la vieja división de que las grasas se dividen en buenas y malas. Yo puedo clasificarlas así, pero decir que las malas son las trans y las saturadas es incompleto. Me explico. Las grasas trans siempre son malas, eso es cierto. A una dosis pequeña son dañinas, pero las grasas saturadas no necesariamente son malas. Hay grasas saturadas buenas y malas. ¿Cuáles son las grasas saturadas buenas? Las que produce nuestro microbiota intestinal y que se encuentra un poco en los alimentos, pero sí lo producen los microbiota intestinal, que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Son grasas saturadas que tienen de 2 a 6 carbonos. Esas ácidos grasos de cadena corta son buenas. En cambio, los ácidos grasos de cadena media, de 7 a 12 carbonos, tienen un efecto variable, digamos neutro. Y las que tienen el efecto dañino, que te produce aterosclerosis, que te inflaman, son las grasas de cadena larga. Es decir, cuando una grasa insaturada tiene ácido graso de cadena larga, 12 o más, como el ácido palmítico, por ejemplo,
Entonces son grasas que sí te inflaman, que sí te dañan, que sí perturban muchos mecanismos en el organismo, por ejemplo, que sí reducen la neurogénesis cerebral, para hablar de algunos. En otras palabras, entonces, las grasas en la carne roja no son solo malas porque tienen el ácido araquidónico, sino porque tienen grasas que contienen ácido graso de cadena larga. Entonces, esto nos da una visión más fina del fenómeno. Y también tiene otro problema importantísimo, poco conocido. Creo que todavía no lo enseñan en la Facultad de Medicina, en bioquímica, aún, hasta donde yo reviso, aún no se enseña. Pero si ustedes buscan en Internet, le preguntan a la inteligencia artificial sobre el tema, les va a hablar y les va a hablar de las investigaciones. Las carnes de los mamíferos contienen un azúcar que se llama Neu G5, pero Neo 5GC, NEU 5, G mayúscula, C minúscula. Ese azúcar, Neo 5GC, es un azúcar que es extraño a nuestra biología. Ese azúcar no lo tenemos nosotros, ni los grandes simios. Lo tienen los demás mamíferos. Ese azúcar, como es extraño, va a interactuar con el sistema inmunitario produciendo inflamación. Entonces, es un azúcar que inflama porque activa el proceso de defensa del sistema inflamatorio frente al extraño. Y hay otras cosas que pueden alterarte las carnes rojas. La forma de prepararlo. Si las fríes, si las pones en la parrilla, producen productos finales de glicación avanzada que también te generan problemas de salud, oxidación, inflamación. Entonces, sí hay motivos. Y aquí pone en segundo lugar las carnes procesadas, embutidos como mortadela, salchicha, jamón, salami, etcétera. Son también productos altamente inductores de esa inflamación sistémica de bajo grado. Los órganos de los mamíferos o vísceras, los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son un importante agente productor de inflamación sistémica de bajo grado. Bebidas endulzadas de todo tipo. Si le agregamos azúcar a cualquier bebida, ya se vuelve un producto inflamatorio. No así la fruta. Y es otra de las confusiones que hay en Internet. Hay algunos, digamos, influencers de Internet que hablan mucho. Algunos son médicos, otros nutricionistas y otros ni siquiera son médicos ni nutricionistas, que hablan barbaridades. Una de las barbaridades que yo oigo y se me erizan los pelos es que dicen, las frutas son puro azúcar. Si es médico o nutricionista, digo, esta persona se le olvidó lo que estudió. Los frutos en general, su componente número uno es el agua. 70, 80, 90, 95% de agua. Y otros componentes, entre los cuales está fibra, sí, el azúcar de la fruta, que hablaremos un poco de ello, pero también hay una serie de minerales, vitaminas, fitoquímicos de valor gigantesco. Entonces, por ejemplo, las personas dicen que las uvas que tienen mucho azúcar son malas para el diabético y malas para la salud porque son puro azúcar. La glucosa que contienen las uvas no llega ni a la tercera parte de la glucosa que hay en la arepa, que hay en el pan, que hay en la pasta, que hay en el arroz o cualquier otro cereal. No llegan ni a la tercera parte. Revisen contenido de glucosa de las uvas y dicen en total los carbohidratos de las uvas suman alrededor de 70 calorías, varía de una uva a otra, pero una arepa te tiene 320 calorías, entonces son 5 veces más calorías provenientes de los carbohidratos. Y así, para hablar de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay investigaciones, también las pueden conseguir. Nos salimos un poco del tema, pero para cerrarlo,
que han comparado el efecto inflamatorio de comer frutas y el efecto inflamatorio de consumir alimentos con azúcar agregado. ¿Y qué pasa? Cuando se consume frutas, más bien no hay un proceso antiinflamatorio, aún las frutas más dulces. Mientras que cuando se consumen azúcar agregado en cualquier cosa, sí hay una inflamación neta final. ¿A qué se debe eso? A que el azúcar de la fruta es estructural y el otro es azúcar libre agregado. Y que en la fruta no hay tantas calorías en forma de carbohidratos como en los alimentos que acabo de nombrar. Además, que en la fruta hay fibra, que enlentece la entrada de glucosa a la sangre. Además, sobre todo, que en las frutas hay reguladores fitoquímicos de la glucosa. No solo la fibra, que es un regulador, sino estos reguladores. Por ejemplo, los frutos rojos, uvas, fresas, arándanos, etcétera, los frutos rojos contienen antocianinas y antocianinas que te ayudan a regular la glucosa. Entonces, cuando tú comes una uva, estás consumiendo algo que al final tiene un efecto sobre la glucosa regulador. Si la comes integral, con cáscara o concha, pulpa y semillas, puedes licuarla, no hay problema, o masticarlas. Entonces, pero las bebidas azucaradas sí producen inflamación. Hay otros alimentos, estos son los más importantes. Alimentos antiinflamatorios netos. Y está en primer lugar los vegetales de hojas verdes, en general. Segundo, los vegetales amarillos, zanahoria, pimientones amarillos, etcétera. Los cereales integrales. Y aquí está en la lista, pero hay un detalle. Depende del volumen. Cuando se consumen en grandes volúmenes, se vuelven inflamatorios netos. Si tú los consumes moderado entre una dieta, ya no hay problema. Sí se mantiene el efecto antiinflamatorio. Lo otro, el té. Cuando hablamos del té, como ustedes saben, el té es una bebida de origen oriental. La gente en la calle le dice té a cualquier preparado, infusión de cualquier planta medicinal o aromática. Entonces dicen que un té de manzanilla es una infusión de manzanilla, una infusión de menta, una infusión de hierbabuena. El té es una planta aromática de la China o del mundo oriental y a veces vienen en varias presentaciones. El más útil de todos es el té verde, porque contiene intactos la mayor parte de sus antioxidantes, pero otras presentaciones, el té negro, el té blanco, el té oolong, se refiere a ese té cuando decimos, cuando en la publicación hablan de té. El café. El café tiene problemas cuando lo preparamos mal, pero por sí mismo tiene un efecto antiinflamatorio neto. Es decir, si yo hago la infusión con el té, que tiene mucho tiempo de molido y tostado. Ahora, si yo le agrego grasa, esos compuestos que son aminas heterocíclicas y compuestos del tostado, grasas del té, del que el café tiene un 11 a 17% de su composición en grasa. Esas grasas con el tostado se oxidan y actúan como oxidantes. Esto se absorbe si tú metes también grasa en el té, como leche o como alguna, digamos, grasa sustituta de la crema de la leche. Entonces sí se vuelve un problema, pero preparado de un modo originario, no. El vino, y aquí hay una discusión con el vino interesante. El vino tiene alcohol que sí es inflamatorio. Ahí dice otras bebidas, pero el porcentaje real de alcohol del vino es relativamente bajo, menor al 10% habitualmente, y contiene una gran concentración de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. El más conocido es el resveratrol y es muy bueno, pero también hay otros, la quercetina, el ácido clorogénico, una serie de antocianinas que se tiene, es un cóctel de fitoquímicos antiinflamatorios. El consumo moderado de vino tinto no genera problemas. Si tenemos problemas con el alcohol, hay un remedio
Cuando necesitamos que un niño consuma, que tiene un problema de funcionamiento cerebral, que consuma los componentes del vino tinto en una infusión de romero para estabilizar el funcionamiento cerebral, no le damos al alcohol. ¿Qué hacemos? Pues ponemos a calentar el vino, cuando empieza a hervir, se le echa agua y listo, ya sea por el alcohol, se le echó agua para enfriarlo, para que no se alteren las moléculas, y eso se lo agrego al té y ya no tiene alcohol, pero tiene los efectos benéficos. Y hay otros, por supuesto, otros alimentos antiinflamatorios netos, como por ejemplo las semillas oleaginosas o frutos secos, almendras, nueces, pistache, etcétera, y los germinados. Los germinados es un capítulo aparte importantísimo con un efecto antiinflamatorio neto. Recuerden que pueden hacer preguntas, estamos abiertos, puede ser bien a través del chat o directamente prendiendo el micrófono. Aquí hay otro estudio que me interesa que lo vean, un estudio bastante nuevo del año 27, del año pasado. Es un estudio en más de 20.000 mujeres de Estados Unidos y se encontró que la asociación sistémica de bajo grado se asocia de un modo importante con la aparición de cáncer de mama, causa número uno de muerte oncológica en mujeres en América Latina hoy día ya. Antes era el cáncer uterino, ya es el cáncer de mama. Ok, y en el mundo también. Cáncer, causa de muerte número uno oncológica en mujeres. Y se asocia también, además de esto, con la mortalidad por todas las demás causas en estas mujeres. Este estudio se publica en la revista Fronteras de la Inmunología en enero del año pasado. Perdón. Y ahí tienen algunos. Bueno, otro estudio es sobre enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Y investigaciones nuevas también muestran que la inflamación sistémica de bajo grado incrementa notablemente el riesgo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Y este es un estudio de Mónica Guerrero y su grupo y se publica en marzo del año pasado. Entonces, ahí tienen un detalle. Este mismo estudio mostró que si en la infancia hay inflamación sistémica de bajo grado, ese niño que le están dando todo el tiempo dulces y harinas de esos productos que elaboran las empresas para niños, que son harinas refinadas con azúcar, gran cantidad de químicos de diversos tipos, ultraprocesados, pues, te van a llevar a inflamación sistémica y a un incremento en su vida adulta del desarrollo del Alzheimer. Esto es lo que acabamos de hablar del cáncer y hay más. Lo que queremos mostrar es que este es un terreno, el terreno básico de la mayor parte de las enfermedades crónicas. ¿Y qué síntomas nos hacen sospechar de que una persona tiene inflamación sistémica de bajo grado? El primero es el cansancio, la fatiga persistente. La persona empieza el día bien y en pocas horas se siente ya cansada. Y también, especialmente en la edad adulta, va acompañado de pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza muscular. Y a veces dolor, en algunos casos los más extremos puede ya ser generalizado, pero en la mayor parte de las causas es un dolor que aparece con pequeños esfuerzos. El ama de casa que se pone a barrer y le empieza a doler la región lumbar. O la persona que empieza a caminar un rato y ya le duelen los pies. Si no tiene ninguna enfermedad que lo explique, es un signo de inflamación sistémica de bajo grado. Si esta ama de casa que está barriendo va al traumatólogo, no le consigue ningún problema, es inflamación sistémica de bajo grado. Y lo mismo ocurre con otros pequeños esfuerzos que pueden generar esto. Algunos
trastornos mentales, fatiga mental, bajo estado de ánimo, dificultad para concentrarse, reducción de la memoria, insomnio. Son síntomas que nos hacen sospechar de este problema. Y otra cosa es el aumento de peso o la dificultad para bajarlo. Ahora, con solo hacer un diagnóstico de estilo de vida, podemos saber que la inmensa mayoría de las personas que nos llegan a consulta tienen esa base y que seguramente con frecuencia no hemos hablado de ella y con frecuencia no lo hemos tratado. Y si nos enfocamos a tratar solo una enfermedad y no tratamos la base, estamos haciendo una medicina poco eficiente. Puede ser eficaz porque llegó con amigdalitis, le mandó la eritromicina y se mejoró. Pero no me hice la pregunta que tenía que haberme hecho. ¿Por qué una persona joven en buen estado hace amigdalitis? No debería. No me hice yo la pregunta que tenía que hacerme, porque si me hago esas preguntas, puedo empezar a buscar una base fisiológica fundamental, que es la inflamación sistémica de bajo grado. Y puedo encontrarla en la mayor parte de los casos. Pero otra cosa, tampoco hago otra pregunta eficiente. No le pregunto a la persona que llegó a mi consulta con la amigdalitis, bueno, ok, ¿y qué hizo usted para tener la amigdalitis? Entonces, habrán respuestas diferentes, desde no sé hasta respuestas ingeniosas. Doctores, que tengo mucho estrés y que me expuse mucho a la contaminación ambiental u otras cosas, estuve gritando mucho. Pues pueden decir muchas cosas. Pero cuando yo le pregunto a mi consultante, ¿qué está haciendo usted para enfermarse? Estoy cambiándole la mente, porque él cree que es la víctima de la enfermedad. En medicina, en eso, todavía vivimos en la época prehistórica. En la época prehistórica se veía la enfermedad como un castigo de los dioses. Y los griegos, que eran más agudos, ya no era la prehistoria, por supuesto, decían, no, a veces no es un castigo porque la persona no ha hecho nada malo y se enferma. Lo vieron una y otra vez. Dice, a veces los dioses están jugando con nosotros. Con el advenimiento de la medicina científica, todo eso quedó en el pasado. Ok, pero seguimos buscando la causa afuera. Ah, tiene amigdalitis, fue una bacteria, un virus que te llegó. Y es cierto que te llegó el virus, la bacteria, pero a otros le llega el mismo virus, la misma bacteria y no se enferman de amigdalitis. Entonces estoy perdiendo una parte fundamental. Estoy siendo solo eficaz. Veo la enfermedad, no me preguntan por qué se ocurre la enfermedad. Simplemente busco el tratamiento. Soy simplemente eficaz. No estoy mejorando la salud de la gente. Y por eso, a medida que ha avanzado la ciencia, la investigación y ha avanzado la cobertura de salud, no ha mejorado el, el porcentaje de enfermedades y de enfermos. Sigue incrementándose porque no somos eficientes, no investigamos por qué mi consultante se enferma, ni le pongo a pensar qué hacer para enfermarse. Cuando yo empiezo a ver que yo soy el arquitecto de mi destino, que mi enfermedad la escribí yo antes, porque no comí como debería, porque no sobreexijo a mi organismo más allá de lo que debe ser, con estrés, dormir mal, ni hago ejercicio y me relaciono mal con los demás. Todos esos factores que me enferman, no, no le doy a mi consultante la oportunidad de que lo vea. Cuando le pregunto, ¿qué hace usted para enfermarse? Ya pongo a la gente a pensar y puede que algunos no encuentren. Entonces yo le puedo hacer preguntas específicas. Ok, ¿qué está comiendo usted que lo enferma? ¿Cómo está descansando de mal para enfermarse? ¿Qué tanto ejercicio está haciendo que se enferma tanto? Es que no hago ejercicio. Ajá, ya ve que estamos encontrando causas reales de enfermedad, raíz de la enfermedad. Estamos yendo a la raíz del problema. Estamos empezando a ser eficientes. ¿Qué alimentación nos genera la inflamación sistémica de bajo grado? Ya hablamos un poco, pero vamos a ir a desglosar. En primer lugar, el comer en grandes cantidades. Diría algún amigo mío, la intemperancia.
El grupo más longevo del planeta son los habitantes del archipiélago de Okinawa en el Japón. Los okinawenses tienen una disciplina que ellos llaman Har Hachibu, una disciplina espiritual. Ellos entienden que para cumplir sus objetivos básicos en la vida necesitan estar sanos y llegar a edades avanzadas. Y lo que ellos aprendieron de Confucio es que para llegar a edades avanzadas necesito comer menos de lo habitual. Y la regla dice, come hasta llenar tu estómago en un 80% y te levantas de la mesa. Si te quedas, sigues comiendo. Entonces, el consumo de alimentos en alta cantidad, ya, aunque sean alimentos relativamente sanos, ya es una causa de inflamación sistémica de bajo grado. Y en segundo lugar, el consumo de carbohidratos. ¿Qué pasa? Los carbohidratos al entrar hacen que periódicamente entre torrencialmente la glucosa a la sangre, haya un pico de insulina, el pico de insulina dispara la producción endógena de ácido araquidónico y se inicia la cascada la cascada inflamatoria cada vez que este, comes de la forma habitual con una alimentación rica en harinas y dulces. Los alimentos de origen animal, en especialmente las carnes rojas y procesadas, bien, dentro de los alimentos de origen animal, las que son más cercanas a nuestra biología son los peces, especialmente los peces de agua fría, que aunque contienen ácido araquidónico, contienen buenas cantidades de omega 3 y el balance final al comer el pez es antiinflamatorio. Peces de agua fría, como ustedes saben, colegas, son los principales, los más conocidos, el salmón, atún, sardina, caballa, arenque, róbalo, merluza, trucha, son los más importantes peces de agua fría que sí tienen un efecto neto antiinflamatorio, pero los demás tienen un efecto, perdón, estos peces de agua fría tienen un efecto neto antiinflamatorio, los demás pueden inflamarnos, en especial las carnes rojas, y dentro de las carnes rojas, un capítulo aparte, en cuanto a lo dañino que son las carnes ultraprocesadas que llamamos embutidos. Y tan no solo la carne ultraprocesada, todo alimento ultraprocesado como los que están en la foto son dañinos. Y el alto consumo de omega 6. El omega 6 es un ácido graso esencial, pero que consumimos en exceso. El consumo de omega 6 es alrededor de 20 veces o más por encima de lo que deberíamos consumir. Ese exceso nos inflama. Y los alimentos fritos. Cuando yo frío un alimento, echo a perder dos cosas: el aceite o la grasa, y echo a perder el alimento. Entonces sí, también son, digamos, alimentos, los fritos, que generan este problema. ¿Cómo es una alimentación antiinflamatoria? Ya tengo la persona frente a mí. ¿Qué recomendaciones le damos? En primer lugar, la alimentación antiinflamatoria tiene una característica. Es una alimentación a predominio de verduras y frutas. Entre el 50 y el 80% de lo que comas deben ser verduras y frutas. Mientras más severo el problema, más alto el porcentaje de verduras y frutas. Mínimo el 50% para las personas no enfermas. Si alguien no enferma come un porcentaje más alto de frutas y verduras, mejor. Pero para el enfermo tiene que ser más del 50%. ¿Por qué? En las frutas y verduras hay una serie de compuestos fitoquímicos antiinflamatorios, nombramos algunos de ellos. Por ejemplo, hablamos del resveratrol, hablamos del ácido elágico. Bueno, no hablamos del ácido elágico, lo estoy nombrando ahora. No hablamos de las catequinas. Bueno, hay unos 10.000 compuestos diferentes que con efecto antiinflamatorio y la mayoría de ellos antioxidantes en frutas y verduras. Si la comemos de a poquito, el efecto es pequeño.
pero sí predomina tiene un efecto importante antiinflamatorio. Entonces, esa es la primera característica de una dieta antiinflamatoria. Y mientras más severo es el problema, mayor porcentaje de frutas y verduras. Acabo de ver una persona que llegó a la consulta porque tiene una isquemia severa en uno de sus pies y ya tiene una úlcera en el tercer dedo del pie derecho. Está enrojecido, está la úlcera y llegó con todos los estudios y un dolor bestial que no mejoraba con los diversos medicamentos que le mandaban y la prescripción de amputación. Y la pregunta de esta señora diabética es, que le dice, ¿pero usted quiere salvarse de la amputación? Sí, claro, ya venía con la hija. Y ok, lo primero es ayunar, de 3 a 7 días. En el ayuno, a través de la autofagia, empieza el cuerpo a comerse todo ese material que construye las arterias. Cuando la señora, pues, me dijo, es que el endocrinólogo siempre me ha dicho que yo no puedo dejar de comer. Yo le dije, bueno, él tiene razón. Con lo que él manda, no puede dejar de comer, porque si deja de comer, hace hipoglicemia. Pero si estás ayunando, el secreto para que no haya problemas es que no consumas ni la metformina que estás consumiendo, ni la insulina que te estás poniendo. Durante el ayuno no lo hagas. Y seguimos hablando un poco de cómo hacer el ayuno, pero le dije, esa es la primera condición. Luego del ayuno, hacer una monodieta de uvas, luego una dieta antidiabética, regenerativa. Entonces, todo eso era no solo para mejorar el dolor, sino buscando limpiar las arterias. ¿Se podrá hacer? La verdad es que yo no sé, pero en 40 años haciendo este tipo de cosas, sé que el porcentaje de personas que tienen este problema llegan a la consulta y evitan la cirugía está bastante por encima del 50%, está entre el 70 y el 80% aproximadamente. Es decir, el chance de evitar la cirugía es bastante alto. Ok, ahora, volviendo a la inflamación como tal, hay una serie de especies antiinflamatorias. Aquí nombramos 8 que tienen investigación científica que muestra que existe un efecto antiinflamatorio neto importante. Jengibre, canela, el clavo de olor, la cúrcuma, la pimienta negra, el comino, el ajo, el chile. Bien, se pueden usar de acuerdo a los gustos de la persona y a las necesidades. Cada uno tiene sus propiedades extra. No solo son, por ejemplo, el jengibre, no solo es antiinflamatorio, sino como ustedes saben, te puede ayudar a mejorar una serie de síntomas digestivos como el mareo, el vómito, los gases, mejora el sistema, la respuesta inmunológica en general, es energizante, cada uno tiene sus características, pero la elección depende de cada caso, sin embargo, todas ellas son importantes. Un tip, este, siempre cuando a mi consulta llega con cierta frecuencia personas que ya están consumiendo cúrcuma. Cuando reviso cómo la consumen, les digo, mire, está haciendo un buen esfuerzo, pero está perdiendo el tiempo. Está, digamos, usando la cúrcuma de una manera tal que no le sirve. Le servirán otras cosas, pero la cúrcuma como la usa no. Se toman unas cápsulas de cúrcuma pura que no sirve para nada, no se absorbe. El fitoquímico principal de la cúrcuma, la curcumina, para que se absorba de un modo importante, hay que agregarle pimienta negra. Si la cápsula ya viene con pimienta negra, está bien. La mayoría todavía no vienen con pimienta negra porque veo que hay muchas personas que están metidos en este mundo con conocimiento insuficiente y solo, este mundo de los suplementos, me refiero, con conocimiento insuficiente y con un gran interés comercial. Pero si la cápsula está bien hecha, contiene entre un 10 y 20% de pimienta negra.
para que haya una buena absorción. Y aquí nombramos 8 hierbas antiinflamatorias también estudiadas, que tienen estudios científicos bastante claros que muestran su actividad antiinflamatoria. El romero, la hierbabuena, el orégano, el tomillo, albahaca, menta, perejil, té verde. Entonces, digamos esto es con el fin de tener herramientas a la mano a usar de acuerdo al caso. Una persona que tiene problemas digestivos y necesito también desinflamarla, pues uso la hierbabuena. Pero si el problema inflamatorio es producido por una infección, uso el orégano. Si lo que pasa es que tiene baja concentración, mala memoria y el problema inflamatorio, pues uso el romero y así, dependiendo del caso. 8 semillas antiinflamatorias, 8 semillas oleaginosas, que tienen grasas de altísima calidad, proteínas fabulosas y fitoquímicos extraordinarios. Almendras, nueces, linaza, chía, pistachos, ajonjolí, girasol, calabaza. Repito, todas estudiadas, todas con información científica con respecto a su efecto antiinflamatorio y además tienen otros efectos interesantes, el efecto anticáncer de las almendras, el efecto benéfico de las nueces sobre el cerebro, de la linaza también sobre el sistema digestivo y así sucesivamente. Y los germinados son otro grupo de alimentos antiinflamatorios poderosos por su alto contenido de flavonoides y sulfurano. Pueden tener, variando de acuerdo al tipo digamos, de germinado, otros componentes como glucosinolatos, saponinas, clorofila. Pero clorofila y fibra están todos. Y puede usarse frecuentemente en la alimentación, agregarle al gusto a todo alimento que vayamos a consumir, obteniendo sus beneficios alimentarios y antiinflamatorios. Estrategia antiinflamatoria general. El ayuno es el más poderoso antiinflamatorio. Ya funciona el ayuno intermitente, ya ayuda. En los casos severos necesitamos requerir ayunos profundos de 3 a 7 días, pero en la mayoría de los casos suele ser suficiente con un buen ayuno intermitente. La alimentación biocompatible, que es la alimentación de acuerdo a la genética humana, cuyos elementos básicos ya hemos descrito, muchas verduras, muchas frutas, ese tipo de cosas. Ejercicio físico. El ejercicio físico es antiinflamatorio. Durante la actividad física, los músculos producen miocinas, que tienen efecto antiinflamatorio neto. Regular hábitos como fumar o tomar frecuentemente, si no se fuma y no se toma mejor. Y si la persona no lo puede dejar de fumar o tomar, por lo menos disminuir el consumo de esto. Dormir lo suficiente significa, en la mayoría de las personas, de 7 a 8 horas. Los muy dormilones hasta 9 horas. Los que necesitan dormir poca hasta 6 horas. Pero es un grupo pequeño. La inmensa mayoría entre 7 y 8 horas. Ojo, repito, acostarse temprano. Voy a darles una razón fisiológica, hay más, pero la más importante. Una de las razones importantes para dormir es el descanso y la reparación. Y la reparación cuando duermo es hecha principalmente por la producción nocturna de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, como saben ustedes, colegas, cuando estamos creciendo nos ayuda a crecer, pero la necesitamos toda la vida porque ayuda a reparar los tejidos toda la vida. Ahora, el shot importante de producción de hormona de crecimiento se produce más o menos a la hora que yo estoy durmiendo. Cuando yo tengo una hora durmiendo se produce la descarga más importante de toda la noche de hormona de crecimiento. Si me acuesto de tarde y eso se produce en la madrugada, ya no es tan importante la producción. Pero si antes de las 12 de la noche nuestro hipotálamo produce el estímulo para la producción de hormona de crecimiento, entonces sí se producen cantidades importantes. En otras palabras, aunque duermas lo suficiente y profundo, si no duermes lo suficientemente temprano, el sueño
no es suficientemente reparador. Y hay otras técnicas antiinflamatorias, muchas, muy diversas. Aquí nombro tres solamente. La hidroterapia, que es el uso adecuado del agua en la terapéutica. El masaje en diferentes formas tiene un efecto antiinflamatorio importante. Hay varios tipos de masajes y en general tienen buenos efectos. La meditación como técnica, digamos, de relajación de la mente y de reducción del ruido mental, por lo tanto, entra la mente en calma, una medida extraordinariamente antiestrés, la meditación. Entonces aquí están, digamos, las estrategias básicas. Si quieren saber más, los invitamos a que se unan a nuestros grupos de medicina de la eficiencia. Para entrar a los grupos solo tienen que contactar a Selene, que es la persona encargada de los grupos nuestros de medicina de la eficiencia, y su WhatsApp. El contacto con ella es escribirle al WhatsApp de ella, es ese que aparece, +52 porque es aquí en México, y el número del, del celular, perdón, aquí me faltó un 33, 5233, 52 es México, 33 Guadalajara, perdón, ahí está mal, este, 5233 1228 6304. Entonces faltó un 33, 5233 1228 6304. Y por supuesto, nosotros estamos dictando siempre cursos. Pues llegó el momento de hacer preguntas porque veo que no han ocurrido, a menos que... Entonces, vamos a activar los micrófonos. A ver si logro activarlos de una manera u otra. Bueno, ¿cómo? No puedo. Es que estoy tratando de reactivar los... Buenas. Ajá, hola, hola. Ajá, cualquier duda o pregunta que yo pueda responder con mucho gusto. Aquí no logro. Para una persona buena, doctor, Sí, ok. muy buena, muy Ajá. buena la enseñanza porque nos enseñaron la universidad fue a poner tratamiento para enfermedades, pero no para sanar a un paciente. Y cuando usted decía todo eso, uno conoce el mecanismo de la enfermedad, pero llega ahí hasta quitar, como dice, la dolencia, el síntoma, pero nunca llevar a una sanidad total a ese paciente. Pensaba ahorita en una paciente que estamos viendo en nuestro centro médico. Ella tiene un cáncer de colon y estaba viendo que ella tiene que cambiar todo lo que es su parte de alimentación, porque yo creo que la llevó el cáncer de colon, la llevó a la mala alimentación, aunque es una persona muy delgada, pero también tiene mucho estrés. Sí, la mala alimentación no siempre conduce al engorde. Es frecuente, sí, pero no siempre conduce al engorde. Pero, por supuesto, una alimentación cargada de todas estas cosas que hemos visto que inflaman, ya es una alimentación que te altera la microbiota intestinal y que puede, entre otras cosas, llevar al cáncer del colon, más si hay un componente genético. Y como tú dices, la parte psicológica importa mucho. El estrés crónico mantiene el sistema inmunitario funcionando a media máquina. Y el gran encargado de que no haya cáncer es el sistema inmunitario. Tiene varios mecanismos, pero el más importante es cuando aparece una célula maligna, pues las células killer la detecta y la eliminan. Y hay otros mecanismos del sistema inmunológico, pero es cuando esos mecanismos están funcionando a media máquina,
pues ahí pueden aparecer muchos problemas de salud, incluyendo el cáncer. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? Si no pueden usar el micrófono, está colocado para que ustedes lo puedan activar por su cuenta, pero si no pueden, también podrían escribir en el chat. Está, hay que activarlo. El chat no está activo. Esta clase quedó grabada, lamentablemente entré muy tarde. Sí, bueno, Quería, pero quedó grabada, la puedo escuchar en dónde. sí, esta clase, en unos minutos, una vez que la concluyamos, yo la subo a YouTube y les paso el enlace, porque en YouTube hay tantos millones y millones de videos que no se podría encontrar si no tienen enlace. Entonces yo les paso el enlace y para que la tengan a su disposición en el grupo. Y repito, como me agregó el doctor José Tomás, me agregó, pues mientras esté, pues podría yo responderle las preguntas acerca de ese tema. Saludos, doctor, ¿me escucha? Sí, te Bueno, escucho. excelente la ponencia, de verdad que son temas Gracias. muy importantes y ahí comprobamos que el estilo de vida saludable influye mucho en el bienestar de los pacientes y al ser humano a nivel general. En especial las comidas tienen un alto impacto en lo que es la inflamación. Ahora, en relación a lo que son las comidas o alimentos de origen animal, ¿cuáles son las recomendables y cuáles producen efectos antiinflamatorios? ¿Nos puede Bien, orientar en relación a eso? sí, hay una escala voy a ir del más malo al menos malo. El peor de todos son las carnes rojas en forma de embutidos. Jamón, salchicha, mortadela, diablito, boloña, salami, etcétera. Porque tienen todas las cosas que generan problemas que hablamos en la conferencia de estas carnes rojas, más una cantidad de químicos. Los más conocidos son los nitritos, pero hay muchos más que generan un cóctel sumamente dañino. Si ustedes buscan en internet carnes y cáncer, encontrarán documentos de la Organización Mundial de la Salud y de todas las agencias de investigación de cáncer del mundo donde dicen que sí producen cáncer y de un modo importante la clasifican como número 1A como generadora de cáncer. Entonces, en primer lugar, las embutidos, después carnes rojas en general, digamos el nombre genérico es carne de mamíferos. Ya les expliqué las razones. Ahora, menos impacto inflamatorio tienen las carnes blancas como pollo, aún menos el pescado y aún menos, más ya tiene un efecto antiinflamatorio neto, los peces de agua fría, como por ejemplo atún, sardina, caballa, arenque, salmón. Y otro detalle es que los lácteos depende cómo lo consumas. Hay estudios que muestran que los lácteos descremados, cuando le sacan la grasa, ya tienen el efecto inflamatorio, el efecto proinflamatorio disminuye mucho porque en los lácteos, en la grasa de los lácteos, entre las diversas grasas que hay varias grasas de cadena larga, grasas saturadas de cadena larga que inflaman. Entonces, los lácteos desgrasados, ¿sí? Descremados, son más tolerables, especialmente si son fermentados como el yogur o el kefir. Eh, y ya se vuelven, digamos, mucho más tolerables por nuestra biología y se podían usar si no hay ninguna contraindicación neta al uso de lácteos. Con respecto a los huevos, qué bueno que ya se ha hecho público lo que hemos dicho nosotros de la década de los 90, que el problema de los huevos no es la yema, ni el colesterol que tiene la yema. La yema es
la parte más benéfica del huevo. El huevo consumido en cantidades moderadas no tiene problema, pero si consumen en altas cantidades, sí. Está vinculado con una serie de problemas de salud. Puedes buscarlo, a preguntarle de inteligencia artificial. El alto consumo de huevo está vinculado con problemas, por ejemplo, cáncer de mama, enfermedades reumáticas. Y posiblemente la causa de que eso ocurra así es que en la clara hay una toxina que tienen las aves para, digamos, atacar a los depredadores de huevos. La toxina se llama aveína o avidina, son los dos nombres que tienen la misma toxina, y esto puede causar varios problemas de salud. Entonces, el consumo en grandes cantidades de la clara del huevo sí puede traer problemas de salud. Inflamación. Ahora te digo, en una persona enferma, un par de huevos a la semana no es problema. Un aumento por encima de eso sí podría ser problema. Una persona sana podría consumirlo con más frecuencia, especialmente si hace ejercicio. Y la recomendación para el enfermo es huevo máximo 2 por semana, si lo vas a consumir. Y si vas a consumir más, que no sea la clara, que sea la yema. ¿Más preguntas? Hay un librito mm, que se llama La nueva dieta sana. Ese librito es el resumen de todo lo que se ha conocido en investigación sobre dieta y salud en una guía práctica para pacientes. Un libro escrito para pacientes. Yo se lo voy a compartir la versión virtual en el grupo para que lo tengan por lo menos un esquema básico de eso. Sin embargo, si se me olvidara compartirlo, creo que no, pues me lo dicen y yo lo comparto. ¿Alguna otra duda o Excelente. pregunta? Muchísimas gracias. A ver, si no, damos concluido la, la clase y pues ha sido muy grato compartir con ustedes. Ya saben, en un ratito yo les mando el enlace de donde quedó grabado el video para que las personas que llegaron tarde o no pudieron estar, pues lo puedan ver. Y sigue abierta las preguntas por 48 horas en el grupo. Hasta pronto. Ha sido un gusto. Gracias. Bye bye.